estamos en vivo y en directo, y era que no, ¿cierto? Porque tenemos una visita muy contingente, muy actual por lo demás, y que ha estado bastante ocupada, por así decirlo, durante los últimos 6 meses, y por lo menos en nosotros durante antes, la crisis del agua, ahora la pandemia. Estamos con la Seremi de Salud, Scarlett Ball. ¿Cómo está, Seremi? Hola, Claudia, muy bien y muchas gracias por la invitación. Cansada, me imagino, con todo lo que ha pasado. Han sido días duros. Sí. Semanas, meses. La hemos visto ahí en primerísima línea, en terreno, ¿cierto? Donde han habido errores, pero también han habido aciertos, hay que decirlo. Y ahí en ese sentido me gustaría que nos explicara un poco, comenzando este balance desde que comenzó la pandemia, cómo han tenido que ir cambiando, porque nadie estaba preparado. Sabemos que el virus, ¿cierto? Y además que va mutando, se está recién investigando, no hay vacuna tampoco. ¿Cómo ha sido el trabajo, Seremi, tanto de usted como de todo su equipo? Bueno, yo creo que tú has dicho lo principal. Esta es una enfermedad para la cual no existía una preparación anterior. Por supuesto que ha habido lineamientos que bajan de nivel central, asociados a protocolos internacionales, a recomendación de consejos de asesores, pero también hemos tenido que ir adecuando muchos de esos temas para realidades que no son las que tiene el nivel central. Estamos hablando de comunas con alta ruralidad, estamos hablando de isla, en fin, estamos hablando de dificultad en la conectividad, y nosotros hemos tenido que ir entregando la información, adaptando medidas muchas veces para la realidad que tenemos en la región. Y como tú bien dices, eso ha generado una tensión y un compromiso en el trabajo que ha ido mucho más allá, quizás de lo que siempre los equipos de salud se han caracterizado. Y eso, por supuesto que es una situación tensionada. Yo creo que todo el mundo lo sabe, los equipos de salud están absolutamente reventados, han sido 6 meses de un trabajo con una exigencia muy superior a la normalidad, si bien los equipos de salud se preparan y muchas veces los temas de salud son que ha ido variando también. Exactamente, los escenarios cambian, lo que hemos ido aprendiendo esta enfermedad nos ha hecho, por supuesto, redireccionar muchos temas. Primero se hablaba, por ejemplo, de que los casos tenían una vía de contagio. Hoy día, por supuesto, sabemos que el contacto persona a persona es el que mayormente el que manda, por decirlo, pero también hoy día salen temas de cómo la salud mental nos ha ido afectando en paralelo con esto. Como el tema económico también. Por supuesto, cómo esta terrible dificultad económica que ha generado medidas tan restrictivas genera también que la comunidad cambie su percepción del riesgo, que sea más dificultoso, que las medidas bajen y se cumplan. En fin, hoy día hay una serie de variables que se han ido asociando y que generan más dificultad en poder mantener una vigilancia y por supuesto que, por lo insistir, que la comunidad tenga la misma visión que tenía hace 4 meses atrás con respecto a esta enfermedad. Y en ese sentido, Seremi, ¿cuál ha sido el rol o el trabajo un poco mancomunado que han tenido ustedes, las autoridades regionales, tomando en cuenta que las decisiones se toman en Santiago? O sea, hay cierto grado de centralismo también, se quiere descentralizar, pero por ejemplo, le pongo un ejemplo muy gráfico, el tema por ejemplo, los empresarios gastronómicos en la fase 2, que se les permitía abrir un 25%, pero en terraza. Estamos en una zona donde hay frío, viento, lluvia, y donde la terraza es, con suerte, 2 meses al año, sobre todo para nosotros acá del sur de Chile, para entonces. Ahí me gustaría saber un poco el trabajo mancomunado o la comunicación, digamos, desde el gobierno central al gobierno regional. ¿Los escuchan a ustedes realmente? Bueno, yo creo que ha habido situaciones que ha generado complicación, como tú bien dices. Nosotros por supuesto que nos retroalimentamos permanentemente con el nivel central, pero no a veces existe la respuesta con la misma velocidad que uno quisiera. Es nuestra responsabilidad, por supuesto, llevar la información al nivel central respecto de nuestra territorialidad. Y también hay decisiones que se toman y se deben tomar en un contexto de pandemia, no solo nacional, sino que mundial, que deben ser transversales. Y ahí es donde nosotros tratamos de... Hay protocolos como mundiales. Exacto, ahí es donde nosotros tratamos de que esa bajada tenga la mayor información del territorio a nivel central. Pero sí, hemos sufrido, creo yo, en algunas situaciones, decisiones que cuesta aplicarlas en nuestra región.
Y que cuesta, disculpe Seremi, que cuesta también que ustedes los entiendan, ponerse en el zapato de ustedes también no es fácil, hay que decirlo también. Yo también he tenido la posibilidad de trabajar en el servicio público, sé lo engorroso, lo administrativo, lo burocrático que es precisamente. A veces a uno le gustaría que las cosas llegaran de inmediato y por lógica, por sentido común, ¿cierto? Sí, más rápido. Bueno, yo creo que todos los que estamos en este cargo tenemos un compromiso de que las cosas van a ser difíciles, de que muchas veces los objetivos son costosos, pero yo creo que esa es parte del compromiso de adquirir una responsabilidad como esta y de jugar y hacer todo lo que sea necesario para que la realidad regional sea escuchada a nivel central y por supuesto lograr medidas que apoyen en el fondo a la comunidad en general, y en ese aspecto algo hemos logrado, otras situaciones no han sido lo suficientemente rápidas como uno quisiera, pero por supuesto que esa es parte del rol y parte de los esfuerzos que debemos hacer en cargos como este. Parte de una pandemia que tampoco nadie esperaba, así que claro, tiene que ir evolucionando. Seremi, sin lugar a dudas, la cuarentena todo nos tomó por sorpresa, digamos, la cuarentena de Osorno, Frutillar, Río Negro, San Juan de la Costa. Si bien la veíamos venir por el aumento, cierto, de los casos, pero la pregunta que se hace uno después con este plan paso a paso, porque la cuarentena hoy día es distinta a la que tuvimos nosotros en marzo, ¿cierto? Así es. Abril. En abril. Y ahí, en ese sentido, por ejemplo, ¿por qué no pasó en estas 4 comunas, no pasó del paso 3, de la fase 3 o del plan 3, digamos, al 2 y no del 3 inmediatamente al 1? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no fuimos paso a paso, como le llama este plan de gobierno, paso a paso? Bueno, uno de los factores fundamentales que hizo definir que fuera prudente una restricción de desplazamiento, no nos olvidemos que las cuarentenas lo que buscan es que las personas no nos movamos, tuvo que ver con una velocidad muy rápida en los nuevos casos. Uno sabe aproximadamente, de acuerdo al número reproductivo, es decir, cuántos casos genera un caso, cómo se debiera comportar una propagación, pero cuando se evidencia que las tasas de incidencia de casos activos se mueven demasiado rápido y que se están generando muchos nuevos casos por día, eso quiere decir que hay una circulación viral, o sea, la enfermedad se está propagando ya no solo en grupos familiares o grupos laborales, ya hay una evidencia que llamamos nosotros circulación viral comunitaria, y por lo tanto muchos de los casos ya no tenían ni siquiera un nexo, un lugar o un cómo me contagié. Las personas, por ejemplo, no referían a haber viajado, decían, no, pero si yo no he tenido reuniones, yo no he estado con gente positiva, y cuando empiezan a haber un porcentaje del total de los nuevos casos que no tiene nexo, que no tiene justificación de contagio, por supuesto que hay que tomar en el fondo esa base para definir una restricción mayor. Porque a eso le sumamos también la red asistencial. Ha habido un aumento en el cupo, en la utilización de camas UCI, que ha tensionado el sistema, si bien no ha colapsado, pero sí lo tiene más tensionado, y eso también ha hecho que los referentes nacionales indiquen una gran, por decirlo así, un freno en toda la movilidad. Por ejemplo, el hospital de campaña que se fue a ver también, la idea era un poco descomprimir, ¿cierto?, lo que estaba sucediendo en el hospital con enfermos no COVID. Así es. ¿Y cómo va eso? Bueno, ya ese hospital entre ayer y hoy ya se ha puesto en marcha. Fue un hospital, como tú bien dices, que tiene como objetivo agregar camas para otro tipo de patología que muchas veces requieren, por ejemplo, una cirugía mayor ambulatoria, que tiene un día de estadía, u otro tipo de tratamientos que deben seguir funcionando. Estamos hablando. Mañana comienzan con el traslado del. Así es, mañana empiezan las camas están listas, empiezan a haber habilitación de pacientes ya. Y todo el tema que eso implica. Estamos hablando de temas técnicos, de personal, ¿no? El recurso humano en el fondo también es muy relevante, porque estamos hablando de pacientes que deben tener la asistencia por los equipos. Seremi, volviendo un poco al tema de la primera cuarentena que tuvimos en Osorno, distinta a la de hoy día, fue justo, se dio cuando el gobierno, cierto, permitió o otorgó estos permisos después del 28 de septiembre de poder ir a las regiones que tenían la misma fase o las comunas que tenían la misma fase, etcétera. Fue un poco más complejo y cierto, tendió a confundirnos. Por ejemplo, en la primera cuarentena, como osorninos, se instalaron unos cordones sanitarios que eran bien, digamos, eran bien estrictos.
eran bien estrictos, donde la gente que no tenía su permiso se volvía, y hoy día usted sale a aclarar que los cordones sanitarios no existen, sino aduana. Ahí mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una aduana y un cordón? ¿Y por qué no cordón y sí aduana? Bueno, no nos olvidemos que todo lo que sean medidas de alta restricción como una restricción de desplazamiento, que es una cuarentena total, o un cordón sanitario, son medidas que deben tener en el fondo la firma del presidente de la República, porque son medidas de restricción en nuestra movilidad, que es un derecho constitucional. En la primera cuarentena, la definición de los referentes nacionales fue hacer la cuarentena con cordón incluido. Hoy día porque hoy día estamos en la misma fase que hoy día estamos en la misma fase, pero un cordón, a diferencia de una cuarentena, un cordón limita la movilidad de una zona territorial en específico. Es decir, si yo acordono un perímetro, una zona territorial, adentro de esa zona puede haber movilidad. Lo que no puede haber es la movilidad a través del cordón. Pasando el cordón. Ejemplo, Chiloé. Chiloé está acordonado como archipiélago. La gente al interior se puede mover, entre todas sus comunas no hay restricciones ni nada. Pero si quiero entrar o salir de Chiloé, del archipiélago, debo tener el permiso especial para moverme a través de un cordón de código QR. Exactamente, lo que ustedes ya conocen. Pero al interior no hay problema, me puedo mover y no necesito ni un permiso. Aquí la cuarentena lo que dice es que en una comuna específica no se puede mover adentro y solo me puedo mover porque tengo un permiso especial, es decir, tengo que asistir o realizar un trámite que es impostergable como abastecimiento de servicios esenciales, en fin, o debo salir porque soy o formo parte de o trabajo en un servicio esencial, por ejemplo, servicio público, por ejemplo, funcionario de salud, funcionario de emergencia o de la red de abastecimiento de alimentos, qué sé yo. Y eso me da un permiso especial para moverme. Pero no hay una limitación, no hay un tema territorial. Muchas veces los cordones se están dando, sobre todo ahora último, cuando quiero proteger un área que tiene pocos casos. Y la quiero proteger. Perfecto. Todo lo contrario como era antes. Todo lo contrario a lo que estaba antes. Porque hoy día se ha evidenciado que en ese tipo de situaciones genera protección a la zona. Perfecto. Seremi, bueno, la pregunta del millón que también varios nos la hemos hecho, y me imagino que ustedes también, nuestros televidentes, el tema de la coordinación que han tenido en este caso con el CERVEL. Se viene un día histórico el próximo 25 de octubre, ¿cierto? Para todos nosotros, para el Chile, para todos los ciudadanos, pero resulta que estamos en pandemia, entonces el tema es quiénes van a poder votar, quiénes no, qué va a pasar con los enfermos que tienen COVID, van a poder votar después, no, cuál es ahí cuál va a ser el protocolo, las medidas de seguridad en este plebiscito, porque hasta el día de hoy todavía, se lo digo muy sinceramente, yo soy de la idea de que lo podrían aplazar, pero al parecer se va a hacer este plebiscito. ¿Pero qué costos vamos a tener? Bueno, ha habido un protocolo que hace unas semanas atrás se aprobó, que es un protocolo de las medidas de prevención sanitarias para efectuar este gran evento cívico. Nosotros ya desde hace unas semanas estamos en reuniones con los representantes del servicio electoral de la región, su director y una serie de representantes por provincia, capacitándolos, es decir, haciendo la bajada de ese protocolo. Ese es un protocolo que presentó el mismo CERVEL a la autoridad de salud, en este caso al nivel central, donde se dio una tipificación de todo por decirlo así, las áreas de riesgo y qué protocolo se iba a implementar para prevenir contagios. Estamos hablando de cómo va a ser el ingreso de las personas, cómo se va a favorecer el distanciamiento al interior de los lugares de votación, si se va a establecer horarios diferenciados, por ejemplo, para votar adultos mayores o personas que requieran o tengan necesidad o una puede ser todos en algún mismo por ejemplo, una capacidad diferente. En el fondo es cómo evitamos las aglomeraciones. Si a eso le sumamos, por ejemplo, medidas especiales como cómo se tienen que sentar los vocales de mesa, cuáles van a ser los máximos de personas que se van a permitir adentro de una sala, los flujos que tienen que ser unidireccional, ¿no es cierto? O sea, entramos por un lado, salimos por otro, nuestro propio lápiz, que ya no va a haber esta cosa de que el vocal me pase todo, sino que yo debo llevar mi lápiz. Y en fin, y una serie de temas que tiene que ver con las mismas medidas de prevención que ya usamos en la generalidad de los establecimientos, cómo la llevamos a un lugar de votación, sabiendo que va a haber más gente. Cómo también mejoramos o agregamos aditamentos especiales a las áreas, por ejemplo, a la zona del sufragio, a la misma cámara de sufragio,
cómo se arregla para que cumpla claro, con las condiciones. Ya no va a poder ser una cortina, digamos, exactamente, no, porque tiene que ser algo lavable, en fin. ¿Qué va a pasar con la forma de cómo votamos y todo eso? Por ejemplo, los enfermos positivos COVID-19 definitivamente no van a poder votar. Bueno, hasta ahora una persona en cuarentena y en aislamiento obligatorio debe cumplir su aislamiento. Claro. Y desde ese punto de vista, esa es la instrucción. ¿Voto electrónico no se ha hablado? Tengo entendido que eso no se ha autorizado o todavía no se ha dado. Estamos preparados, digamos, tecnológicamente para eso. No nos han dado la bajada oficial como para ver si esa opción va. Desde el punto de vista de lo que hoy día rige bajo este estado de excepción con la alerta sanitaria es que la persona que tiene una indicación de cuarentena no debe quedar en aislamiento. Debe quedarse, o sea, quizás le puedan dar un plazo, digamos, a lo que salga de la cuarentena, poder sufragar, no sé. Bueno, todavía como ustedes bien saben, se ha estudiado mucho. Aquí la instrucción que tenemos desde el presidente de la República, el ministro, todo abajo, es que tenemos que velar porque los protocolos de seguridad se cumplan y en ese aspecto hacer todas las reuniones de coordinación que sean necesarias con el CERVEL, con la Gobernación, con Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad. No nos olvidemos que aquí va a ser relevante todo el trabajo que va a tener que hacer las fuerzas de orden y seguridad para establecer el cumplimiento de estos protocolos. Nosotros también como equipo de autoridad sanitaria vamos a estar fiscalizando todos los protocolos al interior, pero aquí... Y sobre todo también la responsabilidad de nosotros mismos. Eso te iba a decir, pero aquí esto es un tremendo desafío cívico, porque cada uno de nosotros sabe lo que tenemos que hacer para evitar contagiarnos. Y eso va a tener que ir en paralelo con las medidas que ya están publicadas y que en el fondo se está coordinando la capacitación de los equipos y eso ya lo venimos haciendo hace un par de semanas atrás. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquellos que son asintomáticos? Tienen que tomar sus resguardos nomás. Bueno, nosotros... ¿No se les va a hacer el examen, digamos? Claro, hasta ahora no hay nada de eso, pero lo que sí estamos haciendo nosotros en la región es una búsqueda activa de casos muy amplia. De hecho, en el último informe epidemiológico del número 56, somos una de las regiones que tiene mayor casos confirmados por este concepto, es decir, el 20,4% aproximadamente de los casos se ha logrado diagnosticar gracias a la búsqueda activa. Y cuando uno ve todos los días los informes, ustedes se podrán dar cuenta que del total de casos hay un porcentaje mayor. Ha habido días que se acerca al 40%, la cantidad de pacientes asintomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Personas que jamás van a ir a un centro asistencial porque se sienten bien y solo las logramos pesquisar por esta búsqueda, por este trabajo que ha hecho los equipos de salud, los equipos de atención primaria, yendo a buscar casos, persiguiendo en el fondo a la comunidad, para estimularla, esos para facilitar. Móviles de exámenes PCR Así también es. que no puede ver en la calle. Para bajar en el fondo las barreras que habían antes para poder hacernos un examen. Si ustedes se acuerdan, en la cuarentena número 1 era mucho más difícil acceder. No sé si se recuerdan, había una indicación médica, había una serie de barreras para poder acceder a un examen. Hoy día eso ya no existe, hoy día la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento lo que busca es acercar el examen a las personas, ojalá testear la mayor cantidad de personas que podamos y con eso rápidamente identificar a una persona que está COVID positivo, independiente de si es sintomática o asintomática, para poder empezar con el aislamiento. A mí me gustaría, Seremi, que nos explique en el fondo cómo realizan ustedes los informes diarios, por ejemplo, los que entregan, digamos, a través de la página web, que a veces son muy distintos a los que entregan, por ejemplo, al municipio. Me gustaría que nos explique, digamos. Sí, la verdad es que esa es una pregunta que muchas veces nos hacen. En estricto rigor, nosotros tenemos una obligación que es que la información sea nacional. Es decir, que la información baje a través de la plataforma Epivigila, que es una plataforma nacional que es obligatoria para la notificación de ciertas enfermedades que son de importancia en salud pública. COVID-19 es una enfermedad de notificación obligatoria y lo que nos pasa muchas veces es que si yo me tomo una muestra, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tengo que llenar, el profesional que me hace la muestra tiene que llenar el registro en esta plataforma que Scarlett Moll se hizo una muestra. Una vez que sale el resultado, se confirma que soy positiva o negativa, el laboratorio... ¿Y eso cuánto más o menos demora? Aproximadamente. 24, 48 horas es la media de un resultado de PCR. Y el laboratorio confirma, toma esta notificación que ya existía, en este caso de Scarlett Moll, y nos confirma si es positivo o es negativo. Y esa confirmación es la que se guarda en Epivigila y es la que a nosotros nos sale con un corte que hacemos todos los días a las 6 de la tarde. Por lo tanto, todo lo que se registró hasta las 6 de la tarde se informa al otro día. ¿Qué es lo que pasa? Primero,
que a veces con la búsqueda activa, en fin, los registros no van al mismo horario. Y el laboratorio siempre va a informar, en este caso, al Servicio de Salud o al CEFAM que hizo el examen, y va siempre a notificar un resultado, independiente que si se digitó o no el registro. Y esos son los desfases que hemos ido evidenciando. De hecho, estos últimos días nos está acompañando gente del Ministerio de Salud, estamos haciendo trabajo en las comunas, estamos visitando las comunas con los equipos de atención primaria, con los servicios de salud respectivos, para poder un poco disminuir lo que más podemos, esa brecha entre lo que se informa en esta plataforma que es nacional y el resultado que sale día a día en el área territorial. Lo importante sí a dejar claro es que la acción sanitaria, es decir, en la notificación, se hace en los minutos o en el minuto que se confirma. Es decir, tenemos en menos de 48 horas el caso es notificado y se hace su investigación epidemiológica, que quiere decir cuántos contactos estrechos tiene, dónde estuvo, con quién se relacionó. Y siempre recordar a la comunidad que un contacto estrecho no es que hayamos visto a la persona, claro, o que estuvimos no. Hay ciertas características que nos clasifican de contacto estrecho. ¿Cuáles son esas, Seremi? Por ejemplo, haber estado compartiendo con la persona sin mascarilla por lo menos 15 minutos. O haber viajado en un vehículo más de 2 horas, aunque hayamos tenido mascarilla, pero en un ambiente cerrado, claro, más de 2 horas, pudiera también generarnos un riesgo. Vivir con la persona, donde sabemos que al interior de la casa no usamos mascarilla, entonces compartimos, por ejemplo, los utensilios, claro, un vaso, o sacamos, por ejemplo, el tenedor, sacamos de adentro de la fuente la ensalada y la comemos directo. Eso genera, en el fondo, que los fluidos se favorezca el contagio. Entonces, esos son clasificaciones que son importantes que la comunidad sepa, porque no cualquiera, por ejemplo, no sé, yo trabajo en este edificio y el de abajo salió positivo, claro, eso no me clasifica, y yo de repente lo he visto o me he saludado, no me clasifica inmediatamente como un contacto estrecho. Hay ciertas condiciones que son las que los equipos de salud evalúan cuando hacen la entrevista al paciente, y con eso catalogan quién realmente es un contacto estrecho y quién no es de riesgo. Seremi, bueno, hoy día, a ver, si lo miramos así desde el punto de vista desde arriba, la región de los lagos estuvo bastante tiempo con solo una comuna en cuarentena, que fue Osorno al principio, ¿cierto? Después ya se sumó Puerto Montt, hoy día ya se suman estas 4 comunas, ya llevamos 6. A su juicio, ¿qué cree usted que es lo que ha pasado tanto? Porque se ve igual siempre fiscalizando, tratando de tomar todas las medidas. También este protocolo va variando, pero también tiene que ver con un tema de nosotros, responsabilidad tanto de los jóvenes, de las personas que muchas veces dicen, no soy inmune, no sé, pues no me ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué cree que hemos evolucionado más para atrás que para adelante? Bueno, yo la verdad es que en eso siempre soy bastante autocrítica, quizás, y es algo que estamos con los equipos permanentemente cuestionándonos. ¿Cuál de la estrategia no funcionó como quizás esperábamos? Se juntó el tema, el brote del tema del 10%, que salimos todos, se juntó el tema de las fiestas patrias. Exacto, hubo varios factores que fueron externos a solamente el comportamiento de cada uno de nosotros. Lo dijimos muchas veces, el tema del 10% fue complejo porque primero fue el tema de lograr la clave única. Claro. Teníamos colas inmensas en los registros civiles, un montón de partes. No se respetaba y claro, y uno entiende por qué, porque hoy día, no solo hoy día, los últimos meses han sido muy críticos para muchas personas desde el punto de vista económico. Sí. Después el agolpamiento, cuando ya recibimos el dinero y veíamos y tuvimos que fiscalizar, no nos olvidemos que aquí, por ejemplo, nosotros nos cerramos un día el mall porque ya era tanta la aglomeración que levantamos actas de fiscalización en el mall y así en varios otros centros, y esto se repitió en muchas comunas, era un mar de gente. Después sumamos la preparación del 18, porque ahí los supermercados se llenaron, los lugares donde vendían comida, carne, en fin, yo fui a fiscalizar yo misma lugares frigoríficos, donde se vendía, y mucha gente agolpada comprando las cosas para el 18 de septiembre. Nos volvimos locos, en realidad. Si bien el 18 de septiembre pudimos ver relativamente calma en lo que fue las calles, sí, también hubo reuniones que hoy día en los casos podemos evidenciar que generaron nuevos contagios. Y si a eso le sumamos también el que quizás debemos
ya, y es lo que estamos haciendo hoy, cambiar la estrategia comunicacional, porque hoy día ya no basta con recordar el uso de mascarilla, el lavado de manos. Hoy día estamos ya con una mesa técnica que la conforman representantes de universidades, del ámbito de la psicología. Estamos como en el pic, pero estamos hace expertos en riesgo, porque aquí ya tenemos que cambiar el mensaje. Hoy día la percepción de riesgo, que es lo que usamos mucho ese término en salud nosotros, ha bajado. Es decir, si no tengo a alguien cercano que haya estado muy grave, la verdad es que no creo que esto sea tan grave. Y si a eso le sumamos que en nuestra región específicamente un porcentaje muy alto de los casos son asintomáticos, cuando yo no sintomático le digo, tú tienes que hacer cuarentena, tú estás enfermo, tú contagias y me siento espectacular, tiendo a creer que la enfermedad no es tan grave. Y después cuando me preguntan, sí, yo tuve COVID, pero la verdad es que el COVID no pasó nada, si no es tan grave. Claro. Empieza a generarse esto de que, ¿sabes qué? Que mejor me enfermo. Si total, igual nos vamos a enfermar todos en algún minuto. Así que da lo mismo, me enfermo ahora, me enfermo mañana, si al final nos vamos a enfermar todos. Y ese colectivo es el que empieza a repetirse y empieza a adquirir una normalidad por sobre el mensaje de prevención. Entonces hoy día lo que estamos haciendo es mantener la fiscalización, reforzándola, porque hemos cambiado estos controles, por ejemplo, fijos que teníamos en comunas como Puerto Montt, por controles... Claro, ¿no? Y esta entrada en cuarentena fue un coscorrón para todos nosotros. Así es, y la verdad es que son medidas que han debido ser implementadas por lo mismo, porque muchas veces fiscalizamos lugares, centros comerciales, pero la gente igual se agolpaba. Filas afuera de las notarías, filas, y sin mantener el distanciamiento. Y eso también tiene que ver con... Claro, no hay muchas veces al esperar uno se pone a hablar por teléfono, que se te cae la mascarilla. Bueno, hoy día estamos también con una política de que ya no es usa la mascarilla, hoy día es usa bien la mascarilla. Sí. Porque en la calle yo me cruzo con mucha gente que la tiene, pero la tiene o de babero, o la tiene puesta acá abajo, y la verdad es que ahí la mascarilla no sirve. Tiempo que no la veías no nos veíamos sin mascarilla. Y claro, entonces, pero estas son estrategias que han ido mutando, que han ido variando y que hemos tenido que ir adaptándola. Son diferentes los grupos de riesgo. En epidemiología se habla mucho que esta enfermedad del COVID se asemeja a un poco al VIH. ¿Por qué? Porque hasta que no tenemos síntomas, nos damos cuenta que nos podemos contagiar y que podemos contagiar a otros. Y estas son en el fondo enfermedades que necesitan una estrategia comunicacional y de prevención muy potente. Hoy día estamos orientándonos a lo testimonial. Estamos orientándonos a empezar a subir mensajes de personas que han sufrido el COVID, que han sufrido pérdida, porque la muerte de un pariente, de un ser querido en COVID es terrible. Sí, es verdad. Es terrible. Nosotros como medio de comunicación tuvimos un programa, bueno, gracias al Fondo de Medios también, hicimos un programa donde tuvimos 2 testimonios, que uno fue otorgado por el Departamento de Comunicaciones, en este caso de la Seremi de Salud, de ustedes, ahí del Leonardo Díaz, la Victoria Guerrero también. Pero sabe que fue un caso muy potente. Y ahí es donde uno como que... Claro. Cuando uno tiene un paciente o un familiar, mi papá, mi hermano, mi tío, yo lo voy a dejar al hospital para que lo atiendan en urgencia, pero si le llegan a diagnosticar algún tratamiento o una necesidad de hospitalización por COVID, yo no lo vuelvo a ver más. Un paciente COVID no se visita. Un paciente COVID puede al interior de un hospital pasar de cuidado básico a cuidado intermedio, a cuidado intensivo, y yo no lo voy a poder ver. Y puede incluso fallecer después de un mes donde yo no lo pude ver y me lo van a entregar en un ataúd sellado, porque ni siquiera lo puedo ver adentro del ataúd. Los casos que hemos tenido de gente que ha perdido un familiar nos cuenta lo terrible que es hoy tener un paciente, un familiar, que lo entrego caminando en la puerta del hospital y que me lo entregan en una caja sellada. Y eso son temas que la comunidad hoy día lo ve un poco lejano, porque es verdad, tenemos una región con una tasa de letalidad del 1,9%, que es una de las más bajas del país. Por lo tanto, los pacientes y los fallecidos son crónicos, claro, pero el tema es que en cualquier minuto esto puede cambiar. Mientras más nos enfermamos, mientras nuestro porcentaje de casos activos es más alto, ya hoy día teníamos una media en el informe de más de 1.200 personas activas. Entonces, tenemos 100 personas confirmadas en la región que han fallecido por COVID, o sea, asociado por causalidad COVID. Y por lo mismo es que el llamado que estamos haciendo está variando de la información. Hoy día ya no es solo cuídate, sino que cuida al que más quieres. Porque hoy día los que más se enferman son del grupo etario entre los 20 y los 39 años.
ellos son los que se contagian, enferman, digamos. pero los que se nos mueren son los de mayores de 65. Sí, porque aquellos son los que más conciencia tienen. Así es, más así es. de confinarse, de tomar todos los resguardos. Hay gente que está del día 1 guardado, hay gente que incluso no se ha revisitado con su familia, y eso es la gente que más sufre hoy día cuando llega una cuarentena y dice, pucha, yo me he guardado, yo me he cuidado, y van y ponen esta cuarentena, y eso, creo yo que, y título aparte, es todo lo que ha sufrido en el fondo el mercado detallista, qué sé yo, los rubros que se han visto afectados directo por una pandemia el turismo, el sector gastronómico, el es. comercio, etcétera, que se han visto muy afectados con esto. Y ahí, Seremi, me dicen que ya estamos casi en la hora, me pasó volando el tiempo. Me quedaron muchos temas, pero ahí en el tema del comercio, ¿cuál ha sido, digamos, el trabajo también mancomunado con el Ministerio de Economía, con todo eso? Porque prioridad a la salud, pero también hay un tema de salud económica, por así decirlo, que conlleva una crisis de salud mental también. Sí, bueno, nosotros la verdad es que yo tengo que agradecer, creo que la labor del Seremi de Economía en la región de los lagos ha sido extraordinaria, siempre muy colaborativa. Estamos hablando de un profesional que conoce la realidad. Francisco Muñoz. Así es, Francisco Muñoz, así que yo le aprovecho de mandar muchos saludos porque ha sido un trabajo enorme con él. No ha sido fácil, obvio, porque uno conoce la realidad también local y sabe que es totalmente diferente a lo que hablábamos al principio de lo que pasa a nivel central. Y por eso tratamos de aunar los mayores criterios. Y aquí quiero pedirte unos minutos porque ha habido un tema no menor con una circular que se emanó de los departamentos de nuestra Seremi, que tiene que ver más que con una obligación, es con una recomendación. Así que el llamado a todos es, lo que recomendamos nosotros es el tema de la movilidad de las personas con fines de abastecimiento de servicios esenciales. Claro. O sea, que yo salga de mi hogar en una cuarentena para solo ir a comprar un televisor o solo ir a comprar ropa, yo les pido, por favor, que lo evitemos. Evitemos el ir a comprar o el ir a solicitar permisos a los supermercados para abastecimiento de cosas que no son esenciales. La orientación del oficio iba a eso. A una recomendación. Es una recomendación. Instructivo, la Seremi de Salud. Sí, es un oficio, claro. pero las resoluciones son un mandato. Claro, porque una resolución es una instrucción. Empezó a salir en redes sociales la fotografía de la parte de la botillería cerrada, porque eso no es un insumo. Bueno, depende de las prioridades que tenga la verdad es chocolate. Es que las decisiones que tomen los administradores de ciertos centros para colocar letreros, etcétera, eso sale de nuestras facultades. Claro, pero es que ponen ahí por una orden de la... Pero es un oficio y recordar que la cuarentena se basa principalmente en evitar los desplazamientos de las personas. Más que en que si cierro solo eso, porque los servicios esenciales los clasifica el Ministerio de Economía, pero lo que nosotros buscamos desde el punto de vista sanitario es que las personas no se muevan. Ideal no salir de mi casa. Si yo salgo... Ojalá si va a salir que salga una, hacer todos los trámites, y por lo mismo que decimos, o sea, si yo voy a salir y ocupo un permiso de abastecimiento, que sea por algo esencial, porque comprar un televisor no es esencial. Y muchas veces salimos varios en la casa, con los niños, con todo, porque eso es lo que hemos evidenciado algunos días en esta cuarentena. No es que sale uno solo de la casa, sino que sale la pareja o salen 2 o 3. Y eso es un riesgo. Hoy día las comunas que están en cuarentena porque hay circulación viral. Y el lugar donde yo me voy a contagiar es en esos lugares, donde hay alta afluencia de público. Y por lo mismo es que el llamado a la comunidad y en estos oficios lo que decimos es eso. Es cómo nos ayudan también la red, en el fondo los distintos comercios con tratar de fomentar el abastecimiento de lo esencial. Pero no es una instrucción, no es una obligación. Así que, bueno, ya hemos hecho el contacto directo con el comercio y hemos ido ahí bajando la información para que quede claro. Seremi, muchas gracias, felicitaciones por todo este trabajo arduo que han realizado, digamos, ustedes, la Seremi de Salud, los funcionarios también de la atención primaria, todos, la verdad, en conjunto. Así que muchas gracias y la voy a invitar nuevamente para que podamos hablar de otros temas que nos quedaron en el tiempo. Siempre vamos a tener temas pendientes. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy grande a todos los funcionarios de salud que se están sacando el lomo, como digo yo, con esta tremenda pandemia. Así es, muchas gracias. Gracias. Con nosotros hay la Seremi entonces de Salud, Scarlett Moll, aquí a través de las pantallas de TVNet en Actualidad y Política, por supuesto. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más Actualidad y Política aquí en TVNet.